con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches. Doctor Curcio, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz de verte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, yo creo que el tema de hoy, bueno, hay muchos temas evidentemente, pero el que quizá tiene más trascendencia para los mexicanos, para la economía, para la posibilidad de salir de la pobreza, es este proceso que inicia en los Estados Unidos y que se va a sumar Canadá a iniciar estas consultas, porque precisamente el gobierno americano lo que alega es que muchas de las modificaciones legales que ha hecho México, sobre todo en materia energética, son contrarias al Tratado de Libre Comercio, le afecta a sus empresas, y entonces pues van a iniciar un panel que ahorita escuché, obviamente Ildefonso pudo explicar con todo detalle. Yo quiero darle más bien el enfoque de qué implica para los mexicanos. Hay que recordar que primero que llevamos prácticamente 4 años con una economía que todavía no es del tamaño de la del 2018. O sea, cuando termine este año, llevaremos 4 años de crecimiento negativo. Y por lo mismo también de muy poca generación de empleos. Uno de los sectores más productivos de México son los sectores de las exportaciones, que van desde el campo, las hortalizas, los jitomates, los aguacates, que finalmente la gente que se dedica al campo y exporta tiene ingresos mucho más fuertes, mucho más altos que los que solamente atienden los mercados domésticos. Pero también todas las empresas, por ejemplo, la industria automotriz, que tiene cuando menos 1 millón de empleos directos y muchos otros indirectos, pues también son de estos sectores que generan empleo, mejores pagados y que jalan a la economía hacia adelante. Donde los americanos se cansaron de venir al gobierno a explicarle de todas las maneras posibles que esto podía pasar. Y aquí el gobierno que hoy encabeza, ¿verdad?, el gobierno federal, o no entiende o hace como que no le entiende. Y finalmente ya ocurrió esto, que es el inicio de estos paneles, donde seguramente la conclusión será que sí estamos violando los acuerdos internacionales, y entonces el gobierno de Canadá y de los Estados Unidos tendrán la opción, como lo habrá explicado Ildefonso, de ponernos aranceles en aquellas exportaciones que más nos afecten, las que más nos impacten, Leonardo. Entonces, ¿por qué importa a los mexicanos? Perdón. Sí, no, adelante. Tal cosa dijo Ildefonso, efectivamente. Entonces, ¿por qué nos importa a los mexicanos? Porque al final del día lo que necesitamos es generar empleos. Fíjate, el otro día para otra presentación vi un dato que es dramático. Del 2005 al 2022, o sea, en 17 años, la población en edad de trabajar creció en 16 millones de personas. Pero los empleos formales solamente crecieron en 8 millones. O sea, México tiene un problema crónico de incapacidad de generar los empleos que se necesitan. Entonces, ¿por qué ahora, que estamos todavía peor que antes, porque llevamos 4 años de crecimiento negativo, por qué ahora el gobierno se empeña en hacer todo para que la economía no crezca? Yo sí noto como un lenguaje esquizofrénico. Por un lado dicen que primero los pobres, pero realmente hacen todo para que aumenten los pobres. En otro grupo que estuve hace unos momentos, Leonardo, te hablan de 2.5 millones de familias de clases medias empobrecidas. Y el tema no es solamente que estamos retrocediendo, sino que estamos dejando pasar oportunidades que aquí hemos platicado, de que justamente son los años en donde México podría estar recibiendo muchísima más inversión extranjera para aprovechar el tema del conflicto con China. Pues no, aquí decidimos no sé a qué invocar y generarle un perjuicio enorme a los mexicanos. Lo que es muy dramático de esto es que las malas políticas públicas no las pagan los funcionarios. Los costos de estas malas decisiones las vamos a acabar pagando los mexicanos, pero sobre todo los mexicanos que menos tienen. Ya. Oye, pues sí, efectivamente, y se pregunta uno el sentido del tiempo, del calendario, el timing, un sexenio que va en su 4º año. Hace algunas semanas publicaba un influyente diario inglés que lleva los temas económicos, el FT, que México estaba perdiendo oportunidades. O sea, nos vamos a echar ahorita 3 meses con esto discutiendo y uno dice, oiga, el país le urgen inversiones y moverse, no estar permanentemente en el pleito y el debate político, aunque cites autores clásicos de la teoría económica como Chicoche, Enrique. Bueno, sí, me imagino un clásico de la teoría económica que yo no veo, francamente, yo sigo sin entender todavía cuál es la propuesta de este gobierno para combatir realmente los problemas más serios, y particularmente la pobreza extrema y el hambre. 2 de cada 10 mexicanos hoy en día tienen hambre y el 44% de la población está en pobreza. Si algo necesitaríamos son políticas públicas para incentivar y promover la inversión y generar empleos. Lo de hoy es muy grave. Ya teníamos problemas, pero lo de hoy es muy fuerte,
porque no solamente serán las inversiones que dejarán de venir, sino que además ahora va a empezar la cuenta de cuánto le debemos al mundo y cuánto le debemos a los inversionistas. Y repito, ¿quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar los mexicanos con menos empleo, pero si esos juicios los acabamos perdiendo, al final del día se va a ir contra los ingresos del gobierno, que también al final del día son los nuestros. Yo sigo sin entender cuál es la estrategia de un gobierno que dijo que primero eran los pobres, pero han sido los más afectados. Oye, yo como soy un seguidor de Séneca, hace unos días leía un libro sobre el elogio de los estoicos, lo más valioso sigue siendo el tiempo, y tú dices, oiga, más vale un buen arreglo que un largo pleito, controversia, y ya si al final, si te dicen, bueno, tenía usted razón o no tenía razón, ya perdiste 6 meses más, o tal vez un año, Enrique, lo cual es terrible, dando efectivamente como contexto lo que tú decías, ¿no? La gente está esperando estar en mejores condiciones económicas, tener mayores oportunidades, y tú consumes el tiempo en largas y, a mi juicio, improductivas batallas. Fíjate, Leonardo, en otra reunión que también acabo de estar, porque ya es que el gobierno te dice, no, los próximos 3 años vamos a tener como 40,000 millones de dólares de inversión. En 3 años, eso es una cifra ridícula. O sea, es ridícula. Esas cifras te las hacen 3 empresas multinacionales. ¿A dónde se está yendo la inversión? Se está yendo a Costa Rica, se está yendo a Honduras, se está yendo a países centroamericanos, cuando México tendría todas las condiciones. Hoy en día podríamos estar recibiendo cuando menos 150,000 millones, no los 40,000 que el gobierno te presume. Entonces, bueno, ¿para qué te platico? Lo demás van a ser consecuencias. Me interesa luego, a veces en los twitters me pone la gente, ¿y usted cómo especula estas cosas? No, no especulo. Estoy informando lo que decíamos que iba a pasar, ya está pasando, y más bien de aquí para adelante serán las consecuencias. Sí, señor. Enrique, te mando un gran abrazo, gracias por tu comentario. Gracias, Leonardo, buenas noches. Ahí tiene la reflexión de Enrique de la Madrid el día de hoy, y bueno, pues hay 2 cosas que creo que saltan a la vista.